antes que se me olvide. Ahí está grabando entonces la pantalla. Y bueno, como saben, hoy es el último módulo, módulo 7, el de Geología Económica. Vamos a ver un pequeño repaso bien breve y bien resumido, ¿no es cierto?, de lo que es la geología económica y también dar un poco una introducción a lo que son conceptos de recursos, ¿ya? Recursos energéticos, que no están dentro de la geología económica como tal, sino sí tienen un poco ¿cómo se llama?, un enlace, pero no son exclusivamente de la geología económica. Entonces vamos a ver ahí bien de qué se encarga la geología económica, pero vamos a tratar también de ver estos recursos energéticos, que es muy importante y va un poco ligado, enlazado con esto, ¿ya? Espero que le haya ido bien en las evaluaciones anteriores. Si aún no la contestan, por favor, métanse a contestar estas evaluaciones. Voy a mostrar en pantalla ahí en el aula. Bueno, en calificaciones deberían estar acá, ¿no es cierto? Hasta la evaluación del módulo 6 está disponible. Mañana voy a subir la evaluación final, que va a ser, no va a ser exclusivamente del módulo 7, sino que vamos a tener una evaluación nueva. Van a ser preguntas para que ustedes apliquen estos conceptos teóricos que hemos visto a través de todos los módulos. Entonces vamos a tener fotografías. De hecho, en este módulo 6, a quienes ya contestaron, se habrán dado cuenta que las últimas preguntas tenían una fotografía y se pedía más o menos que supieran a qué concepto iban dirigidas esas imágenes. Entonces va a ser similar, ¿no es cierto?, a esta nueva evaluación, ¿no es cierto?, que la voy a subir mañana, en donde vamos a tener, respecto a todos los módulos, algunas imágenes para que ustedes apliquen los conceptos que hemos visto a través de todas las clases, ¿ya? Eso, entonces mañana lo voy a subir, va a quedar disponible durante una semana, y recuerden que el próximo sábado igual nos vamos a juntar para que tengamos todas las dudas que le pueden haber quedado, ya sea de esta última prueba que vamos a tener, ¿no es cierto?, donde van a haber imágenes, que va a ser un poquito más complejo quizás para algunos. Podamos, ¿no es cierto?, en el próximo sábado, que me hagan llegar todas las consultas que tengan respecto a eso, si les quedó algo más como partes que pueden seguir leyendo, todo eso, me lo dejan, ¿no es cierto?, ahí como consulta. Si mal no recuerdo, tengo mucho trabajo, pero había alguien que me había preguntado por un libro, ya lo estoy buscando, lo tengo ahí guardado, así que se lo subo más ratito. Eso sí, están en inglés la mayoría. No sé si tienen problemas con el inglés. Ahí podemos buscar quizás páginas web, ¿no es cierto?, que estén en español, pero la mayoría de la literatura en geología está en inglés, ¿ya? Vamos entonces con este nuevo módulo. Módulo 7, entonces, como les digo, es geología económica. Voy a ver si es que se une más gente, los voy a admitir, pero como les digo, está quedando grabado como siempre, y lo voy a subir también al aula para quienes no están presentes puedan después revisar. Bueno, dentro del contenido, como les dije, la geología económica lo vamos a ver exclusivamente más adelante, que tiene que ver con los recursos minerales metálicos y no metálicos, ¿ya? Y un poco de exploración minera, más o menos que tengamos una noción de qué es lo que significa. Pero no quería dejar fuera lo que son los recursos renovables y fuentes de energía alternativas, que también son bien importantes, y de cierta manera me gustaría también que ustedes tuvieran una aproximación, si bien no es no es parte de la geología económica, porque les digo, la geología económica principalmente se encarga de los recursos minerales metálicos y los no metálicos, ¿ya? Mientras que la energía, si bien dentro de la minería se ocupan alguna energía geotérmica o otros tipos de energía, ¿no es cierto?, para abastecerse, no son relacionados al tema cuando un geólogo, ¿no es cierto?, se encarga de la geología económica, ¿ya? Pero lo vamos a ver igual para tener una noción de estos conceptos que no me gustaría que se quedaran fuera. Entonces, dentro de los recursos renovables y no renovables, acá están las definiciones, ¿no es cierto? Los renovables son aquellos que se pueden recuperar relativamente a cortos tiempos, ¿ya? Por ejemplo, en meses, en años o decenios podemos tener esta recuperación de estos recursos, tanto como el agua, ¿no es cierto?, tiene un ciclo hidrológico que es continuo. Por tanto, si bien a veces se toman como recursos que no se renuevan, efectivamente es un ciclo continuo que un acuífero podría rellenarse en décadas, ¿no es cierto?, o incluso en años. Pues hay mecanismos, ¿no es cierto?, de poder abastecerse nuevamente y que no se agote. Ahora sí, efectivamente, el clima va a ser bien condicionante en ese aspecto. Cuando tengamos mega sequía, es imposible abastecer y recuperar, ¿no es cierto?, acuíferos que son sobreexplotados. Por tanto, igual hay un tema de tener una buena administración de lo que son los recursos hídricos, ¿ya?
pero se consideran dentro de los recursos renovables, tanto también como el tema de las maderas para fabricar, ¿no es cierto?, el papel, ¿no es cierto? Todas las plantaciones de árboles tienen dentro también de recursos que son renovables. Podríamos, ¿no es cierto?, plantar y en años, en décadas, poder nuevamente obtener ese material. También hay otras cosas como las fabricaciones de ropa, ¿no es cierto? Todas estas texturas que se necesitan, la proporción de vegetales, alimentos, también son parte de los recursos renovables, ¿ya? Entonces, como les digo, tienen un tiempo corto para poder recuperar, ¿ya? Ahora, por otra parte, tenemos los recursos no renovables, que eso igual nos vamos a basar para el tema de la geología económica, que vamos a ver que son los recursos metálicos, los minerales metálicos y los no metálicos. Y estos son procesos que son lentos, por tanto, no se renuevan fácilmente, o sea, no se renuevan a la escala de nuestro tiempo, como humanos, ¿no es cierto? El tiempo que tenemos es solo lo que tenemos disponible y si se acaban, ya no hay más, ¿ya? Porque tardan millones de años en acumularse estos tipos de depósitos y lo vamos a ver, son bien importantes y por eso es que la geología económica se encarga un poco de ver cuánto es lo disponible, las reservas que tenemos y todo este tema que lo vamos a ver en mayor detalle más adelante, ¿ya? Acá hay un gráfico que muestra cómo es el crecimiento de la población mundial. Esto está actualizado hasta el año 2005, si no me equivoco, que es donde está ahí cuando se escribió el Talbot. Entonces, si se dan cuenta, en los últimos 2000 años, más o menos, o los últimos 1000 años yo diría, o menos, de hecho dice a principios de 1800 ya tenemos la curva que iba acá. Entonces el crecimiento de la población mundial ha sido absolutamente muy abrupto. Si se ven el cambio de 1000 millones a principios del año 1800, ya en el 2004, 2003, perdón, teníamos 6.300 millones de personas. Entonces, este crecimiento que es bien rápido también hace aumentar lo que es la necesidad de nuevos recursos, tanto recursos renovables como los recursos no renovables. Entonces, de hecho, la curva de producción, ¿no es cierto?, de estos recursos o de extracción es mucho mayor que el crecimiento de la población, ¿ya? Y efectivamente, quizás actualizado al 2020, esto debería estar seguir esta tendencia, ¿ya? Por acá arriba. Ahora, otra cosa importante dentro de los recursos no renovables, y que no lo quiero dejar tampoco afuera, esto es parte de la geología del petróleo, no está dentro de la geología, si bien la geología económica puede tener algún indicio de esto, pero esto más se dedica a la geología del petróleo, son las trampas, cómo se forma, ¿no es cierto?, esta acumulación de gases y petróleo, ¿ya? Aquí principalmente entender que para la acumulación de estas grandes cantidades, se denominan todo esto trampas petrolíferas, ¿ya? Que es la manera en que puede acumularse el petróleo y el gas. Tenemos 4 principalmente. La primera tiene que ver con anticlinales, cuando tenemos estos pliegues, ¿no es cierto?, estas formas que vimos, ¿no es cierto?, en geología estructural. Estos tipos de pliegues permiten que ascienda material y cuando tenemos la roca almacén, que tiene que ser una roca porosa, se almacene toda esta cantidad, ¿no es cierto?, de petróleo y en la parte superior se almacene el gas, ¿ya? Y por tanto tiene que tener una tapa, es como tener una olla, ¿no es cierto? Si es que esto está destapado, el gas, efectivamente el gas escapa, pero si esto tiene una capa impermeable, que principalmente siempre es lutita, una roca bien fina que es impermeable, no tiene porosidad, por tanto actúa como una tapa, ¿no es cierto? Y hace que el gas con el petróleo quede acumulado en esta parte superior del anticlinal, ¿ya? Otros tipos es cuando tenemos fallas geológicas, ¿no es cierto?, hacen que el material también genere espacio para, ¿cómo se llama?, acumular, ¿no es cierto?, el petróleo y gas. Entender que siempre tiene que haber una roca almacén que sea porosa para que pueda contener tanto el petróleo como el gas, le permita, ¿no es cierto?, fluir, pero tiene que haber sí o sí una tapa para que este gas no se escape. Hay casos que ustedes pueden ver imágenes donde Rusia y otros países tienen estos escapes de gas que efectivamente hay videos que muestran cómo si uno, ¿no es cierto?, prende fuego ahí al suelo donde están estas permafrost que son tipo de hielo, al escaparse ese gas, ¿no es cierto?, tienen evidencia explosiva del contenido de esos gases. Entonces hay muchos videos mostrando en capas de permafrost de hielo que actúan como permeable, pero cuando se descongela o se produce una gran cantidad de ¿cómo se dice?, de perforaciones, ¿no es cierto?, ese gas tiende a escapar. Entonces siempre cuando tenemos contenido de gases, ya sea este tipo asociado al petróleo, ¿no es cierto?,
Otro tipo de gas como el metano, que en esos lugares que yo le digo de permafrost, tendríamos que tener en cuenta que sí o sí hay que tener una capa impermeable que actúe como tapa, ¿ya? Para que no escape. Entonces, aquí es donde principalmente se acumulan estos depósitos de petróleo. Acá hay otro ejemplo, el tercero, que es cuando tenemos domos de sal. Los domos de sal también son esta tendencia como un intrusivo, ¿no es cierto? Como una roca magmática, pero esto es evaporítico, ¿no es cierto? Que al estar aquí contenido, como su peso es menor, tiende a subir y a generar pliegue también de las capas, y es justo en estas formas que se generan a los lados, a los costados, tenemos la acumulación de petróleo y gas, ¿ya? Entonces, siempre que nos deje algún tipo de estructura, deje espacio para la depositación, vamos a tener ahí acumulación de petróleo. Y otro es la estratigrafía, ¿no es cierto? También cuando tenemos pliegue o ciertas formas de estratigráficas, ¿no es cierto?, que nos permitan espacio, también va a dar paso para que se genere acumulación de petróleo y gases. Antes de pasar al otro. ¿Qué es lo que es el petróleo? Importante resaltar que son restos de plantas, tanto como lo vimos en la formación del carbón, ¿no es cierto?, pero también de animales, ya de origen marino. Entonces, cuando tenemos el carbón, ¿no es cierto?, para que se origine es principalmente a través de restos vegetales. En cambio, el petróleo van a ser restos tanto de plantas como animales, y tiene que pasar mucho tiempo, ¿no es cierto?, millones de años para su formación a través de procesos de alta temperatura y alta presión. Ya, ahora respecto a esta energía, ¿no es cierto?, de procesos industriales, tenemos principalmente problemas ambientales, ¿ya? Todos estos gases actúan, ¿no es cierto?, cuando nosotros queremos extraer, actúan generando lo que conocemos como gas invernadero, ¿ya? Entonces, toda la combustión de estos procesos industriales de producir, o sea, de extraer el petróleo, ¿no es cierto?, hasta que llega a nuestra casa en forma de gas o gasolina, todos sus derivados del petróleo en realidad tienen un gran problema ambiental en la producción. Entonces, entender que todo tipo de actividad que sea económica para la extracción de recursos tienen problemas ambientales asociados, ¿ya? Bueno, aquí aparecen dos gráficos, uno que es los contaminantes primarios principalmente, que es monóxido de carbono, óxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno, que al escapar, ¿no es cierto?, al ambiente, generan este efecto de gas invernadero, ya hacen que la Tierra se caliente más de lo debido, producto que los rayos solares ingresan, pero al rebotar no pueden escapar, queda como una capa, ¿no es cierto?, que hace que esto continuamente esté rebotando y generando un mayor aumento de la temperatura aquí en la superficie terrestre, ¿ya? Entonces, principalmente eso hace que siga aumentando las temperaturas, se derritan glaciares y traigan efectos adversos a lo que es el ambiente, ¿ya? Ahora, para paliar algunas fuentes de energía, ya que necesitamos fuentes de energía, ¿no es cierto?, existen estas alternativas de fuentes que es bien importante, aparte de la producción de energía a partir del petróleo, del carbón, ¿no es cierto?, del gas natural. Tenemos energías que son renovables, como las que se muestran acá. Entonces, la energía nuclear, energía solar, energía eólica, energía hidroeléctrica, energía geotérmica y energía mareal son nuevas fuentes de energía que se están desarrollando, ¿no es cierto? Especialmente la energía geotérmica ha tenido un gran impacto en la minería para la producción de energía eléctrica. Entonces, son fuentes alternativas, ¿no es cierto?, renovables, y que permiten no tener una contaminación tan abrupta como es, ¿no es cierto?, la extracción de gases, del petróleo o de otro tipo de fuentes para producir energía, ¿ya? Entonces, esto también es importante tomar en cuenta que los recursos renovables, como se muestran acá, son también parte de la geología, pero que no se encuentran dentro de la geología económica, ¿ya? Pero no quería dejarlo escapar, que se quedaran, ¿no es cierto?, sin un poco de introducción a esto, y que son alternativas que también lo puede ver la geología, de cómo, de hecho, la energía geotérmica es un tema que en la geología económica se toma muy en cuenta para el tema minero, ¿ya? Ahora vámonos adentrándonos ya a lo que es la geología económica, ¿ya? Todas las materias primas obtenidas de la naturaleza son importantes porque van a permitirnos aquí ver lo que es geología económica, ¿ya? Acá tenemos una cantidad de elementos químicos como el hierro, el aluminio, el cobre, plomo, ¿no es cierto?, el estroncio, cobre,
y así sucesivamente muchos elementos traza como elementos metálicos que nos sirven a los humanos en general, a las tecnologías que hoy tenemos. La construcción, por ejemplo, de este auto deportivo ahí que se ve bien bonito, es gracias a la extracción de estos elementos químicos, ¿ya? Gracias a la extracción de minerales que contienen estos elementos, nosotros podemos tener todo lo que vemos actualmente. Lo vimos, ¿no es cierto?, cuando pasamos minerales. De hecho, les compartí un video donde se veía una parodia más o menos de cómo sería la vida sin los minerales metálicos, ¿ya? Sin estos elementos metales, efectivamente estaríamos como los cavernícolas, o sea, no tendríamos ninguno, ni el computador por el que nos estamos conectando, ni los celulares, todo necesita elementos que están acá, elementos metálicos y algunos otros elementos, trazas que nos ayudan, ¿no es cierto?, a la construcción de las nuevas tecnologías. Entonces, ¿a qué se dedican los geólogos principalmente en la geología económica? A lo que es exploración, ¿no es cierto?, de estos recursos minerales, delimitación y cuantificación de estos recursos, y los ingenieros en mina principalmente a lo que es la evaluación, extracción y el procesamiento, ¿ya? Como se muestra acá también tenemos algunos otros derivados del petróleo, bueno, el caolín, mica, etcétera, otros minerales y compuestos que también son importantes tanto para la geología económica, pero de recursos minerales no metálicos, ¿ya? También son bien importantes, por ejemplo, en la construcción necesitamos también mucho tema de arenas, ¿no es cierto?, grava y otros recursos no metálicos, ¿ya?, que son importantes. Bueno, dentro de los recursos minerales, aquí está una breve definición, es el conjunto de minerales útiles disponibles comercialmente, ¿ya? Entre estos recursos se cuentan yacimientos que ya han sido identificados, los que pueden extraerse provechosamente, hay muchas minas que ya se sabe, ¿no es cierto?, minas de oro, minas de cobre, minas de plomo, minas de zinc, donde ya se sabe o se conoce cuánto mineral hay disponible y a eso se le denomina reserva, ¿ya? La reserva es lo que conocemos de ese yacimiento, ¿no es cierto? Y que tenemos en cuenta a cuánto equivale. Así como depósitos conocidos que ya no son recuperables también se tienen en cuenta dentro de los recursos minerales, cuando ya la mina no puede explotarse por un sentido de que no es rentable económicamente o desde el punto de vista tecnológico no existe la tecnología para extraer, y ahí eso también se considera un recurso mineral, pero que no es económicamente rentable porque no se puede extraer, ¿ya? Y hay dos conceptos que quiero que lo tengan en mente, uno que es mena y otro que es mineral de ganga. Estos son dos términos que se utilizan mucho. La mena se refiere a los minerales metálicos que son útiles y que tienen un beneficio, ¿ya? Aquí ejemplo de un mineral de mena es la calcopirita. La calcopirita, si se dan cuenta aquí en la imagen, tenemos calcopirita, esto que es un poquito más dorado, como lámina más oscura, donde está ahí esos elementos que lo componen, el cobre, el hierro y azufre, ¿no es cierto? Sulfuro de cobre, hierro. Y principalmente la calcopirita es el principal mineral para la extracción del cobre, ¿ya? Cuando nosotros queremos, cuando hay yacimientos de cobre, principalmente es porque se refieren a que hay el mineral calcopirita y un sinfín de otros minerales que contienen en su composición química el cobre, como la bornita, ¿no es cierto?, la calcosina, son minerales que contienen cobre y que son minerales de mena, ¿ya? Porque tienen una utilidad económica. Ahora los minerales de ganga son los minerales no metálicos que acompañan a esos minerales de mena y que no tienen ningún valor comercial, como el ejemplo aquí que se da, el cuarzo o la pirita. Aquí en la imagen se muestra la pirita, que es el más dorado, este que brilla alto, que son como cubos, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta en su fórmula química, un sulfuro de hierro, por tanto económicamente no tiene un valor, va acompañado junto con la calcopirita, pero aquí el que tiene valor económico es el que tiene el cobre, y ese se le llama mena, y al que lo acompaña, el mineral de ganga, sería aquí la pirita, ¿ya? Entonces hay así un sinfín de otros minerales que son de mena y que tienen acompañado otros minerales que serían de ganga porque no tienen un valor asociado, no tienen un valor económico. Acá tenemos entonces los recursos, principalmente los dos grupos, los recursos de mineral metálico y los recursos no metálicos. Dentro de los metálicos, como les digo, están todos estos elementos químicos que son importantes, como el hierro, el acero, el aluminio, el cobre, plomo, zinc, manganeso y otros metales que tienen un valor
Y los recursos no metálicos aparecen, lo que principalmente le digo, son como para la construcción, ¿no es cierto? Lo que es las piedras, arena grava, cemento, arcilla, sales, roca fosfática y otros no metales. Acá esto que se muestra, estas dos imágenes, principalmente son del Tarbu, y muestran el recurso anual per cápita de recursos minerales metálicos y no metálicos para Estados Unidos. ¿Ya? Dice que aproximadamente son 10 toneladas para Estados Unidos. Entonces esto es más o menos lo que ocupan o los recursos que tienen por persona, ¿no es cierto? Estimados, ¿ya? O sea, por persona hay 25 kilos de aluminio para que consuma. Entonces, esto es solamente tomando en cuenta los yacimientos que hay en Estados Unidos, ¿ya? Y alrededor del 94% de los materiales utilizados son no metálicos, o sea, mayoritariamente el mayor peso de recursos que tiene Estados Unidos, ¿no es cierto?, para su propia población, es de recursos no metálicos, que serían acá los que vemos como la arena, grava, cemento, es casi el 94%. Y el 6% restante serían los recursos metálicos que ellos poseen para su población. Entonces ahí saquen más o menos las proporciones de cuánto recurso hay por persona. Solo en Estados Unidos esto, por si acaso, no es para el mundo. Esto es un ejemplo que se sacó ahí mismo del Tarbu, que es solamente para Estados Unidos. Entonces cada país también tiene sus propios recursos, tanto metálicos como no metálicos, y algunas, como saben, ¿no es cierto?, exportan. Por ejemplo, aquí el caso de Chile, el principal exportador de cobre. Hay otros países que tienen otros elementos que son bien codiciados, ¿no es cierto?, tienen un alto valor económico y por tanto por eso lo exportan. Y actualmente está tomando mucha relevancia y que también los voy a invitar a que asistan el domingo. Voy a compartir un link que van a hablar sobre los salares. ¿Ya? Actualmente los salares son un gran yacimiento, son un gran yacimiento de recursos, ¿no es cierto?, como el litio. El litio es para el tema de las baterías actualmente que se están generando, ocupan este litio y que antiguamente, ¿no es cierto?, no se pensaba que iba a tener un gran potencial económico. Entonces, entendamos que según las nuevas tecnologías, los elementos que van requiriendo importancia es cuando se le va dando un valor económico al elemento, ¿ya? Por ejemplo, como les digo, ahora actualmente las baterías principalmente están ocupando el litio para su construcción, por tanto el litio está tomando un gran peso y un alto valor económico para distintos países que poseen estos depósitos de salares, y por tanto ahí, como les digo, el domingo va a haber una charla sobre los salares de Atacama. En Bolivia bueno, hay otros salares también que tienen un gran yacimiento de estos depósitos de litio y que actualmente son muy rentables para el tema económico. Bueno, acá también vemos en pantalla la aparición de minerales metálicos, más o menos en un contexto geológico. Acá, si se dan cuenta, está el metal y las menas principales que contienen. Por ejemplo, en el aluminio, el principal mineral que contiene, que sería el mineral la mena, es la bauxita. Por ejemplo, el cobre, como les decía, era la calcopirita, bornita, calcosina, como ahí aparece. Y así sí, un sinnúmero de metales, ¿no es cierto? El hierro, principalmente es el mineral que lo contiene, que sería la mena importante, la hematita, magnetita, limonita, el oro, efectivamente oro nativo, y así otros elementos metálicos, ¿no es cierto?, que aparece su mena. Y aparte, ¿dónde se encuentra? Más o menos el contexto geológico de estos tipos de yacimientos que contienen este mineral. Por ejemplo, para el caso del cobre, los yacimientos son principalmente hidrotermales, también de metamorfismos de contacto, o otros enriquecidos por procesos de meteorización, ¿ya? Entonces, hay todo un ambiente geológico donde se forman estos minerales y es posible, ¿no es cierto?, a través de esto, sabiendo del contexto de la geología que los contiene o que los formó hace millones de años, uno podría explorar, ¿no es cierto?, y encontrar yacimientos que anteriormente no se sabía. Actualmente, por ejemplo, en el caso de Chile, la mayoría de los yacimientos ya se conoce, así que igual se hacen algunos temas de exploraciones a partir de franjas metalogénicas que tenemos acá en Chile. Entonces estas franjas metalogénicas son periodos o eventos que ocurrieron a través de la historia geológica, ya sea en el Cretácico, ¿no es cierto?, hace millones de años, y hubo eventos magmáticos o eventos masivos, regionales, que generaron estas franjas con contenido tanto de oro o contenido de cobre, y por donde el geólogo, ¿no es cierto?, tiende a buscar para su exploración y prospección de minerales.
Esta otra tabla nos muestra los lugares donde aparecen y el uso que se le da principalmente a los minerales no metálicos, ¿ya? Entonces esto, por ejemplo, ahí están los minerales no metálicos, que sería, por ejemplo, el apatito, que se ocupa principalmente para fertilizantes, el asbesto, que es como fibra incombustible, dice el azufre, calcita, colindón, cuarzo. El cuarzo aquí, el principal uso que se le da es como ingrediente principal para la construcción de vidrio. Y así un sinnúmero de minerales, ¿no es cierto?, que son no metálicos, ¿ya? Ahí están también otras, que la arcilla, ¿no es cierto?, que es importante para el tema de la construcción, como le digo, las arenas también, las arenas de playa también tienen un potencial muy alto para el tema de la construcción. Y así también aquí en el último columna tenemos dónde aparecen esos minerales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el cuarzo dice que principalmente en intrusiones ígneas, es decir, procesos magmáticos, ¿no es cierto? Y también en depósitos sedimentarios. Recuerden que el cuarzo tenía una alta resistencia, cuando lo vimos, ¿no es cierto?, en la clase de ciclo geológico, ¿no es cierto?, vimos que los minerales tenían una resistencia alta, una resistencia baja. Por tanto, siempre vamos a encontrar el cuarzo porque el cuarzo tiene una alta resistencia a procesos de meteorización, que son los que destruyen la roca. Por tanto, en depósitos sedimentarios, que depósitos de río, ¿no es cierto?, va a haber una alta destrucción de otros minerales, pero el cuarzo va a quedar casi intacto, ¿ya? Y bueno, eso es principalmente una tabla donde pueden también revisarla dentro del tabú que está. Y, por ejemplo, minerales de arcilla se ocupan para la cerámica y porcelana y son principalmente productos residuales de la meteorización, es decir, procesos como agentes de viento, lluvia, producen, ¿no es cierto?, la destrucción de la roca y generan estos minerales de arcilla. Entonces es bien importante entender dónde aparecen los minerales, tienen sus propios ambientes geológicos y eso permite encontrar los minerales para luego hacer extracción de ellos y, ¿cómo se llama?, y darles un uso eficiente que es para lo que se quiere económicamente. Bueno, la exploración minera entonces parte de esta geología económica, ¿no es cierto? El primer paso, que es donde se inicia el negocio minero, realizado en función, dice, de la existencia de una demanda por mineral, es decir, cuando tenemos mucha demanda de un mineral, como les digo, el caso actualmente, las baterías se están construyendo con litio, por tanto, está creciendo la demanda por litio, o también en las tierras raras, ¿ya?, que son otro elemento importante. Las tierras raras, pueden buscarla ahí en la tabla periódica, ¿no es cierto?, de elementos químicos, son las tierras que se están, o sea, los elementos que se están ocupando, ¿no es cierto?, para la construcción de celulares, ¿ya? Todas las tecnologías, celulares, computadores, están necesitando estas tierras raras y como crece la demanda en comprar celulares, en comprar aparatos tecnológicos, crece la demanda en estos minerales, ¿ya? Entonces es bien importante que cuando vemos una demanda muy alta en un elemento químico, en un mineral, vamos a necesitar ahí recién la necesidad de abrir la exploración respecto a ese mineral o a ese elemento. Quedan 10 minutos, si no alcanzo, voy a hacer una nueva reunión y se las voy a compartir por el aula, para que estén ahí pendientes al aula, ¿no es cierto?, aquí mismo, en el tablón, como siempre, les voy a compartir ahí el nuevo link, si es que no alcanzamos a terminar, ¿ya? Y para dar paso también a consultas, que puedan preguntar las cosas que tengan respecto a clases anteriores o a esta misma que estoy aquí mostrando. Entonces, ¿cómo se buscan los minerales, no es cierto? Vamos a ver un poquito bien resumido qué importancia tiene, qué herramientas existen y cómo podemos optimizar y comprender el uso de estos minerales, ¿ya? Acá tenemos más o menos alguna herramienta, los pasos que se realizan en la exploración, principalmente a través de aeronaves, ¿no es cierto? Se sobrevuela un área y existen distintos métodos, tanto electromagnéticos, como se muestra aquí, son ondas, ¿no es cierto?, que permiten ver la composición del medio físico, es decir, cómo reacciona el medio físico ante esta onda, y generar este tipo de mapas, como se muestra acá. Vemos contornos que tienen algunas densidades más altas, donde está más rojo, ¿no es cierto?, con densidades más bajas, donde está de otro color. Entonces hay distintos mecanismos de métodos geofísicos para poder hacer prospección mineral. Y también a través de imágenes satelitales, como se muestra aquí también en pantalla, se pueden ver también cambios en tonalidades que también estarían asociados
a distintas litologías. Entonces, el sobrevuelo y las tecnologías de sistemas de información geográfica, satélites, ¿no es cierto? Que podemos tener información que se puede procesar antes de ir a un lugar, ¿no es cierto?, y hacer prospección minera. También existen otras técnicas como las geoquímicas, ¿no es cierto? A través de muestras, ¿no es cierto?, de cada suelo uno puede hacer un mapa geoquímico de ver cuáles son los elementos químicos que hay en mayor contenido y ahí va a depender, ¿no es cierto?, de la zona, lo que uno esté buscando, a qué va a estar asociado estos mapas geoquímicos. Y también comprender muy bien la geología del lugar, ¿ya? Acá tenemos un mapa geológico donde sabemos bien cuáles son las litologías que están, ¿no es cierto?, conformando el área. Es decir, por ejemplo, acá tenemos grandes intrusivos, rocas ígneas, ¿no es cierto? Por acá algunas formaciones sedimentarias, rocas sedimentarias. Entonces uno también a través de los mapas geológicos es muy importante esta información para el tema de la exploración y prospección. Luego, a través de sistemas de información geográfica, ¿no es cierto?, uno puede ir combinando distintas capas, ya sea de capas de información geológica de estos mapas, mapas de geofísicos, ¿no es cierto?, quizás electromagnéticos, magnetotelúricos. Ahí uno puede tener distinta información, hacer un traslape entre ellas, para ir más o menos entendiendo y comprendiendo cómo está conformado en profundidad, ¿no es cierto?, este interior de la Tierra, ¿ya? Y desde ahí, a través de sondajes, ¿no es cierto?, testigos que uno ahí va, ¿no es cierto?, realizando, puede generar su propio modelo del yacimiento, ya entender más o menos cómo en profundidad, qué elementos, o sea, qué rocas están conformándolo y dónde estarían, ¿no es cierto?, el mayor porcentaje. Por ejemplo, aquí tenemos porcentaje de 0,5 a 1% en cobre, estarían en esta zona. En la zona más superficial acá habría un mayor a 1% en cobre, y ahí entonces poder ya generar un modelo del yacimiento para la posterior extracción de los recursos. Y ya por último, ahí está ya cuando está la fase, ¿no es cierto?, una mina donde están explotando y están ya extrayendo lo importante que serían los minerales que tienen el alto valor económico. Entonces ahí está más o menos cómo es un esquema del sector minero como un proceso de suministro. Tenemos la existencia de un mineral, tiene que existir, ¿no es cierto?, en el lugar de un mineral. Hay un flujo que aquí está dado por la exploración, la primera etapa, el desarrollo, la minería, el procesamiento y el transporte hasta el mercado de minerales, que es donde se vende de país en país o en el mismo país, ¿no es cierto?, para cierta industria. Y bueno, aquí en Chile, por último, le quiero dejar aquí claro, se sabe, ¿no es cierto?, que el cobre es el principal negocio, en donde en los últimos 60 años se ha reducido rápidamente el número de descubrimientos. Es decir, hace 60 años era muy creciente los nuevos descubrimientos de mina, por ejemplo, Mina Escondida, Chuquicamata, eran grandes descubrimientos que se hicieron, pero en los últimos años eso se ha ido reduciendo, ¿ya? Los yacimientos que se han ido encontrando han sido menores, como fue el boom en su cierto tiempo. Y bueno, la mayor parte, dice, de la producción proviene de pocos yacimientos gigantes. Ahí están más o menos las proporciones en toneladas, ¿no es cierto?, millones de toneladas. Producción total anual son de 16 millones de toneladas, esto no está actualizado, creo que desde el 2015. El cobre total encontrado en el mundo occidental también ha bajado en forma incremental. Costos de la exploración se han incrementado de 2 a 4 veces en los últimos 10 años, ya que hay nuevas tecnologías, como los yacimientos son un poco en menores cantidades, el costo sigue aumentando en función de cuánto es lo que se va a ganar, ¿ya? Es todo un negocio, entonces es importante entender que no podemos ir a hacer exploración a cualquier lugar, sino que tiene que tener una fundamentación geológica para hacer estas grandes campañas de exploración, para obtener después las ganancias suficientes o que sobrepasen, ¿no es cierto?, lo que uno tenía pensado. Pero para eso existen siempre los estudios y todas estas técnicas que les mostré para esta exploración de estos recursos. Dice, la búsqueda se ha expandido también a exploración profunda, es decir, pasamos desde lo que era minería convencional, ¿no es cierto?, a lo que es minería subterránea, o sea, minería a cielo abierto, cuando, ¿no es cierto?, estaban explotando ahí como se mostraba en la foto, aquí en la imagen en la superficie, y actualmente ya se ha pasado también a lo que es explotar, ¿no es cierto?, minerales en minas subterráneas. También ha avanzado en países maduros, aún abierto en otros, ¿ya? Ahí está de nuevamente un mapa conceptual de cómo es lo que funciona en las etapas de exploración, ¿no es cierto?, lo que se produce ahí, las cadenas que hay, desde la ocurrencia de estos depósitos, la demanda que se necesita para que uno
pueda empezar la exploración. Como les dije, puede haber ocurrencia de un depósito, pero si no se necesita o no hay una demanda de ese material, efectivamente uno no abre un negocio en ese componente. Por ejemplo, ahora, como les digo, el litio está teniendo una alta demanda, por tanto ahora han empezado a ver, se sabe la ocurrencia de dónde están estos depósitos minerales, por tanto los negocios en exploración han aumentado, ¿ya? Y el desarrollo, obviamente, con la producción minera también ha aumentado, abriéndose algunas compañías, ¿no es cierto?, lo que es la exploración del litio y la extracción del litio, por ejemplo, aquí en Chile. Y en otros países también. Entonces eso ya termina con el último paso, que es la oferta del mineral, donde se vende, ¿no es cierto? Y vuelve todo a ser un ciclo, ¿no es cierto? Bueno, volviendo a abrir exploraciones, volviendo a vender mineral, y así sucesivamente va corriendo, ¿no es cierto?, este ciclo de negocio. Eso. Y creo que eso sí es lo último. Sí, ahí está la bibliografía. El Talbook nuevamente, les recomiendo que lean la parte donde se habla sobre recursos no renovables y recursos renovables, los recursos mineros. Entonces ahí también les recomiendo que lo lean. Entonces doy espacio a consultas, quedan 2 minutos, así que voy a abrir mejor una nueva reunión para que se unan. Aquí hay una pregunta de la Andrés, la voy a dejar anotada para contestarla en esta nueva reunión, ¿ya? Entonces estén pendientes, métanse al tablón, que aquí mismo voy a compartir el nuevo link para que empiecen a ingresar, ¿ya? Y ahí hacemos todas las consultas y seguimos viendo si es que tuvieron consultas anteriores, también me la hacen llegar y lo discutimos, ¿ya? Eso. Voy a compartir ahora el link, así que voy a detener esta reunión para abrir una nueva.